Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, abogado. Nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a presentar el tema de la aplicación del derecho extranjero por un juez nacional y la prueba del derecho extranjero. El equipo está integrado por Eli Lisset Damián Olmos, Antonia Montalvo Martínez y su servidora Yasmín Jiménez Guzmán. El derecho internacional privado ha encontrado su fuente práctica y desarrollo doctrinal en el proceso civil. También dentro de este se incluye el género del derecho procesal mercantil, ya que en dicha materia es en donde se presenta el mayor tráfico jurídico internacional y la mayoría de los casos de aplicación de las leyes de dos o más estados. Cuando la legislación civil de un estado señala la necesidad de que sea aplicada una ley extranjera del estado receptor, se ha cuestionado si el amparo de la ley del estado receptor debe ser aplicada en igualdad de circunstancias que su ley nacional o la de un estrato inferior. Si la ley nacional establece que el derecho extranjero no debe probarse, debiéndose aplicar oficiosamente por el juez, entonces estaremos frente a un sistema que equipara el derecho extranjero al nacional. Si el derecho extranjero debe ser probado en el proceso, la ley señala, la ley se considera de segunda clase, pues no goza de las mismas prerrogativas que la ley nacional para su aplicación. El sistema que impera en la mayoría de los países es aquel que otorga al derecho extranjero un trato inferior que a su propio derecho. La norma extranjera requiere ser invocada y probada por las partes y por ello la norma extranjera se encuentra en un estado de inferioridad respecto de la norma nacional al amparo del principio dispositivo del derecho procesal civil. Ahora les voy a hablar de lo que es el principio iura novit curia. Conforme al principio, basta expresar los hechos en que se funda un proceso para que el juez determine, invoque y aplique el derecho que resolverá la cuestión controvertida. Históricamente ha existido el esfuerzo de equiparar los derechos de las naciones y extranjeros en un mismo territorio. Y desde el siglo XIX comenzaron a surgir doctrinas que otorgaban un trato igual al derecho nacional y al extranjero. El Instituto del Derecho Internacional acogió esas teorías estableciendo en su resolución de Hamburgo del 12 de septiembre de 1981 la prueba de las leyes extranjeras no puede ser una cuestión de hecho abandonada o a la iniciativa de las partes. De ahí la importancia de que sean los jueces quienes se vean obligados a aplicar de oficio el derecho extranjero. Ahora les voy a hablar del conocimiento del derecho extranjero por el juez nacional. La razón por la que el legislador siempre ha buscado eliminar el derecho extranjero de la órbita del principio de la oficialidad es el alto grado de dificultad que provoca la averiguación de ese derecho. No solo existe la dificultad para averiguar del derecho extranjero, aún averiguándolo, no cualquier abogado está preparado para aplicarlo, toda vez que para hacerlo deberá conocer el método comparativo que la aplicación del derecho extranjero implica. Y que debido al crecimiento del tráfico jurídico internacional, que presenta actos jurídicos cada vez más complejos con actores de diversas nacionalidades, se evidencia cada día más la necesidad de aplicar normas extranjeras para la solución judicial de controversias. El principio iura novit curia nos dice que cuando la ley señala que el juez debe aplicar la ley nacional, implica que debió estudiarla con anterioridad, mas no probarla. En este sentido, no existe controversia ni parece haber sido discutido. La aplicación de ese derecho deberá ser analizada por las partes a través de sus abogados o por los demás jueces que deban revisar esa aplicación. Riggauss nos señala que la diferencia entre aplicar a la ley nacional el adagio de este principio y hacerlo al del derecho extranjero consiste en aplicar la ley nacional. El juez
El juez tiene acceso a todos los medios de información del contenido de su propio derecho si es que ya existe o ya ha sido formulado, como pueden ser la ley o la jurisprudencia o cualquier otro tipo de normas. Cuando el precepto no ha sido formulado y existen lagunas o si es oscuro o incierto, el adagio se contempla mediante el poder que se le reconoce al juez de interpretar la ley y colmar esas lagunas. Resulta mayoritaria la opinión de los tratadistas de que los jueces nacionales se enfrentan a la imposibilidad de conocer todo derecho extranjero de manera cierta y actual. También Rigaud nos señala que cuando se trata de aplicar derecho extranjero, el juez no tiene acceso a todos los medios materiales de información de cualquier derecho extranjero. Si el juez tiene la facultad de aplicar de oficio el derecho extranjero, es necesario que exista constancia procesal acerca del derecho que está aplicando a fin de que las partes puedan analizar si fue justa o no la aplicación de ese derecho. Y en su caso, los tribunales de alzada puedan también emitir en ese sentido una opinión. En nuestro concepto, la constancia procesal que debe quedar plasmada en el expediente deberá ser aquella a constatar la existencia, alcance, sentido y vigencia de la ley extranjera. El tema que les voy a presentar es la participación de las partes en la aplicación del derecho extranjero. Este nos dice que si el derecho nacional ha establecido la aplicación de la ley extranjera, reconociendo el principio iura novit curia, debe aplicarse y no dejarse totalmente a la carga de la prueba de las partes, siendo que el juez deberá aplicarla de oficio y buscar por sí mismo el contenido del derecho extranjero, a reserva de exigir a las partes que rindan parte de él si el juez no lo ha hecho o no lo ha logrado hacer. En la actualidad, las leyes procesales otorgan gran autoridad a los jueces en la dirección del proceso, por lo que la aplicación de la ley extranjera como derecho se ha visto consolidada, ya sea en el conocimiento, en las consecuencias, en la prueba, también como en los recursos. Maury está a favor de la aplicación del oficio de la ley extranjera, diciendo que la ley no deja de serlo cuando se aplica en un país diverso y que la dificultad que existe para los jueces para conocerla es la razón por la cual se le ha considerado un hecho. Pero adiciona que igual de difícil es para las partes conocerlo y entonces con mayor razón no debe dejarse toda esa carga a ellos y a los tribunales de primera instancia. Ahora les voy a hablar de la aplicación del principio iuri novit curia en México. Nos dice que en México, con las reformas de 1988 a lo que son el Código Civil Federal, el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, fueron los que cristalizaron el reconocimiento de este principio para el derecho extranjero en nuestro país. A raíz de las citadas reformas en los artículos 284 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, se establece que el tribunal aplicará el derecho extranjero como se haría en su estado de origen y que el juez puede ordenar el desahogo de las pruebas que estime necesarias para informarse sobre el texto, vigencia, sentido y alcance de la norma extraña, sin perjuicio de las pruebas que las partes ofrezcan. Con base en estos preceptos, la obligación de allegarse del texto, vigencia y sentido y alcance de la norma extraña es del juzgador, no de las partes, pero éstas pueden coadyuvar con el juez en su tarea ofreciendo las pruebas que estimen pertinentes. El criterio de los tribunales en México ha sido que las partes deben invocar el derecho y que la carga de la prueba de la ley extraña es para las propias partes, sin perjuicio de que el juzgador en forma discrecional obtenga informes vía diplomática de contenido de las normas extranjeras. En el ámbito internacional, México es parte de 3 convenios vigentes sobre la aplicación y prueba del derecho extranjero, a saber,
el cual es la Convención Interamericana sobre la Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado y la Convención Europea sobre Información relativa al Derecho Extranjero. Ahora les hablaré del principio general de aplicación normativa. El principio de jerarquía normativa en el sistema jurídico mexicano es el establecido por el artículo 133, que determina, o este artículo nos dice que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan hacer en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Se establece que los jueces de cada estado de la República resuelven las contradicciones que pudiese haber en las constituciones y leyes locales. El sistema básico de conflictos de leyes en el ámbito interno se ha establecido por el artículo 121 de la Constitución. Este artículo nos dice que en cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de las leyes generales, prescribirá de manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos sujetándose a las bases siguientes. Estas bases o estas 5 bases que establece este artículo se inician con el principio general que les mencionaré a continuación. La fracción primera de este artículo nos dice que las leyes de la entidad federativa solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. La fracción segunda nos dice que los bienes muebles o inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Las sentencias producidas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa solo tendrán fuerza ejecutoria en esta cuando así lo dispongan las propias leyes. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otra entidad federativa cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. La fracción cuarta nos dice que los actos del Estado civil ajustándose a las leyes de una entidad federativa tendrán validez en las otras. Y por último, la fracción quinta nos dice que los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción de leyes serán respetados en las otras. Compañeros, buenas tardes. Ahora vamos a analizar las teorías para determinar el tratamiento del derecho extranjero. Siguiente, por favor. Bien, a lo largo de la historia, el derecho internacional privado se han desarrollado diversas teorías que sirven para determinar la forma de aplicación del derecho en un proceso nacional. Cada una de estas tendrá evidentemente diferentes ideas y a la vez se llegará a diferentes conclusiones de acuerdo con el derecho extranjero que sea aplicable. Existen 3 teorías en las que nos vamos a basar. La primera, teoría normativista, la segunda, teoría realista, y la tercera, la teoría del uso jurídico. Siguiente, por favor. Respecto a las teorías que les mencioné anteriormente, debemos saber quiénes son los precursores de las mismas. Por ello empezaremos con el autor Friedrich Karl von Savigny, quien nace en el año de 1779 y muere en 1861. Fue profesor en la Universidad de Marburgo, el primer catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Berlín. Cabe destacar que en el año de 1848 se dedicó de manera exclusiva a realizar trabajos científicos. Una de sus obras más importantes es
la titulada Historia del Derecho Romano. Siguiente, por favor. La teoría que propuso Savigny es en contra de la teoría real que veremos más adelante. Esta tiene un carácter normativo y considera que el derecho extranjero es derecho y por lo tanto tiene el mismo valor que el derecho nacional. Se apoya en la premisa derecho extranjero es igual a derecho nacional. Es decir, la aplicación del derecho extranjero debe ser de carácter oficioso por parte del juez nacional, sin perjuicio de que las partes aleguen y prueben la existencia, el texto o la vigencia del derecho mismo. Esta teoría ha tomado importancia en la aplicación del derecho extranjero actual y ha sido plasmada en el artículo 14 del Código Civil Federal. Siguiente, por favor. La siguiente teoría es promulgada por Joseph Story. Este nace en 1779 y muere en 1845. Fue un abogado y jurista estadounidense que debutó en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es considerada como la persona más joven para servir a la Corte de Estados Unidos y fue elegido por el presidente James Madison. Siguiente, por favor. La teoría que propone es una teoría contraria a la ley normativista y es inspirada en el Escobo Freitas. Este establece que el derecho extranjero es un hecho y que debe ser invocado y aprobado por las partes. La aplicación de este nunca tendrá lugar si no se ha manifestado por las partes y la prueba juega un papel importante, ya que dicha teoría se basa en el principio la ley extranjera es un hecho que debe probarse. La ley nacional es un derecho que simplemente se alega sin depender de que exista la prueba. Siguiente, por favor. Y por último, la teoría de Werner Goldschmidt, algo así. Él fue un jurista y profesor de derecho alemán que radicó en la ciudad de Argentina. Es conocido a nivel internacional por ser el creador de la teoría trialista del mundo jurídico o también conocida como la teoría del uso jurídico. Siguiente, por favor. Bien, esta teoría es expuesta por primera vez en el libro del autor que ya les mencioné hace rato y es titulado La consecuencia jurídica de la norma del derecho internacional privado. Toma ciertos aspectos de la teoría normativista de Savigny. Se considera que el derecho extranjero aplicable al proceso es un hecho notorio y que el juez debe aplicarlo de manera oficiosa, sin perjuicio de que las partes puedan alegarlo o de que aporten pruebas consideradas oportunas. Algo que sobresale de esta teoría es que se debe dar la misma importancia que le daría el juez del derecho, el juez del país del derecho que sea aplicable. Por lo tanto, se trata de imitar al máximo el grado de probabilidad de la sentencia que dictaría el juez extranjero. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a analizar la aplicación del derecho extranjero conforme a la ley, conforme lo establecen nuestras leyes. La primera son varios criterios. El primer criterio es que se aplicará como lo haría el juez nacional correspondiente. Así el juez nacional podrá llegarse de la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho. En este primer criterio se consideran dos aspectos básicos. El primero es que ordena al juez federal que después de haber consultado su regla de conflicto proceda a calificar. Es decir, que para interpretar los conceptos que están establecidos por la norma de conflicto mexicana, recurra no al derecho interno mexicano, sino a las categorías establecidas por el derecho interno extranjero, que deben ser merecedoras de ser aplicadas. El segundo criterio establece que se aplicará el derecho sustantivo extranjero
salvo cuando, dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta con un carácter excepcional. Las normas conflictuales de ese derecho que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o incluso de un tercer estado. En este criterio se ordena que el juez mexicano debe aplicar el derecho sustantivo extranjero con la característica viva de no tomar en cuenta las reglas de conflicto de ese derecho y que solo podrá ser aplicado cuando medien especiales circunstancias del caso. A criterio del juez mexicano se aplicarán el derecho sustantivo extranjero y las reglas de conflicto de este. Estas especiales circunstancias son, por ejemplo, cuando las reglas del derecho extranjero remitan al derecho mexicano y cuando la remisión se haga al derecho de un tercer estado, con lo cual se restringen otras posibilidades de remisiones que pudieran existir. Siguiente, por favor. El siguiente criterio se titula "No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que éste no prevé instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos". En ese criterio, el juez mexicano no podrá, bajo ningún pretexto de que el derecho mexicano no conoce una determinada institución jurídica establecida en el derecho extranjero, dejar de aplicar este. Se trata de mantener una actitud abierta por parte del juez y receptiva ante los problemas que origine el tráfico jurídico internacional. Siguiente, por favor. No, la de atrás. Gracias. El criterio 4 establece que las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal lo deberán resolver necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última. Las cuestiones previas o incidentales pueden tener una conexión autónoma o independiente del derecho que rige la cuestión principal. Es decir, se abre la posibilidad de que la cuestión previa sea resuelta de manera independiente, a fin de no deformar el análisis que pueda hacerse de la cuestión previa para resolverse. Siguiente, por favor. Y por último, el criterio número 5 es cuando diversos aspectos de la misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos deberán ser aplicados de manera armónica. En este criterio se recoge la idea de la necesidad de coordinar los diversos sistemas jurídicos, en esencia, para resolver armónicamente los objetivos de cada derecho, es decir, mantener una actitud también abierta por parte del juez para lograr una mayor justicia. El juez deberá resolver los problemas también con equidad. Siguiente, por favor. Y así como también hay causas de procedencia para aplicar el derecho extranjero, también el Código Civil nos establece cuáles son algunas de las causas de improcedencia para que este derecho no se pueda aplicar. Están establecidas en el artículo 15. Y el primero establece que cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales de derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión, ¿qué se debe hacer? Cuando una de las partes o ambas, de manera voluntaria, hayan utilizado o manipulado los puntos de contacto en su provecho para evadir principios fundamentales del derecho mexicano y así obtener por este medio un resultado que de una u otra manera no hubiera podido obtenerse, estamos frente a un fraude de ley. Por ejemplo, si en el Código Civil está prohibido bajo pena de nulidad convenir de antemano en el contrato de mutuo que los intereses se capitalicen y produzcan intereses, si dos personas domiciliadas en el nivel federal celebran un contrato de mutuo y para evadir esta prohibición someten un contrato a un derecho diferente que no contenga esta prohibición y luego lo someten a un juez federal, este decidirá la falta de validez del contrato, basado en que, pues, evidentemente se ha cometido fraude a la ley federal. Y la segunda disposición establece que cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de una aplicación sean contrarias a principios o a instituciones fundamentales del orden público mexicano, el juez se encuentra ante una disposición de derecho extranjero que es susceptible de aplicarse.
que resulta contrario a los principios o las instituciones fundamentales del orden público mexicano, y por tanto va a rechazar la aplicación de esa disposición. Es decir, en este criterio se manifiesta la posibilidad de aplicar una disposición de derecho extranjero prohibida por el derecho mexicano y por tanto es rechazada conforme al orden público mexicano. Se podría decir que es más bien una decisión que debe tomar el juez acerca de una disposición susceptible de aplicarse. Sin embargo, la contrariedad al orden público puede surgir cuando, no por el contenido de la disposición susceptible de aplicarse, sino por el resultado de su aplicación, puede resultar contraria al orden público mexicano. Muy buenas tardes, compañeros y maestro. El siguiente tema que vamos a abordar es la prueba del derecho extranjero. El fundamento de la prueba está en el hecho que debe ser probado. Si tenemos que probar el derecho extranjero, es porque nuestro derecho permite la aplicación de normas extranjeras a cuestiones de bienes o derechos que hayan ocurrido aquí en México. Siguiente, por favor. De acuerdo a la doctrina, el derecho puede definirse a través de tres perspectivas. ¿Y cuáles son esas tres perspectivas? La primera es la ontológica, la segunda axiológica y la tercera la teleológica. En cuanto a la ontológica, el derecho es un conjunto de normas de conductas bilaterales, heterónomas, externas y coercibles. Son diferentes a las reglas de conductas morales. En cuanto a la axiológica, entendemos que el derecho tiende a la realización de varios valores. ¿Y cuáles son esos valores? Es la justicia, la seguridad, bien común y el orden. Y por lo que hace al teleológico, este atiende lo que es a la finalidad. El derecho se caracteriza por pretender hacer posible la convivencia entre los seres humanos. Ahora bien, si juntamos estas tres perspectivas, obtenemos la siguiente definición acerca del derecho. El derecho es el conjunto de reglas de conducta bilaterales, externas, heterónomas y coercibles, que propenden a la realización de los valores como la justicia, la seguridad, el bien común u orden, para hacer posible la convivencia interhumana. Siguiente, por favor. Si la regla de conflicto ha declarado competente a un derecho extranjero, la determinación del contenido de este derecho da ocasión para nuevas cuestiones y así tenemos que preguntar a quién corresponde determinar el contenido del derecho extranjero, declarado aplicable y después qué modos hay para llegar a conocer ese contenido. A esto se le conoce como la prueba del derecho extranjero. Siguiente, por favor. En cuanto a la situación del conocimiento del derecho extranjero, hay dos sistemas. El primer sistema es en el sistema en el que el juez es un perito en derecho y se estima que conoce el derecho y que por tanto no hay que probar el derecho extranjero. El segundo sistema menciona que el juez es un perito en derecho, pero solo perito en derecho propio, o sea, en el nacional, y en cuanto al derecho extranjero, debe ser probada porque el juez no lo conoce. Siguiente, por favor. El derecho extranjero debe alegarse y también, el derecho extranjero debe de alegarse y también probarse. En lo que a su existencia, por ejemplo, la vigencia, el contenido que se refiere, permitiendo así al tribunal valerse de algunos medios de averiguación que estime necesarios. En cuanto al primer sistema que hemos señalado, este se basa en un principio que se llama, en un principio romano, el iura covit curia, que significa que el juez conoce el derecho, dame los hechos o nárrame los hechos y te daré el derecho. Este sistema no es necesario probar el derecho extranjero, ya que es el juez el que tiene que investigar y aplicarla. En cuanto al segundo sistema, este se caracteriza porque es preciso que el derecho extranjero se debe de probar.
Este sistema es lo que siguen la mayoría de las partes, porque es posible respecto del derecho, es posible que el derecho nacional se rige en el principio iure quod curia, pero en el derecho extranjero sí requiere ser probado por las partes en un juicio. La mayoría de los autores se inclinan más por este segundo sistema que hemos invocado a través de algunos puntos de vista, ya que el derecho extranjero son imperfectas los medios de difusión y, por tanto, el conocimiento oportuno por el juez acerca del derecho extranjero. También es muy vasta la pluralidad de los países del orbe y, por tanto, sería una grave carga que los jueces pretendieran conocer todo del derecho extranjero. El derecho extranjero debe ser probado y también aplicado como en su país de origen. La interpretación y las modalidades que conlleva requieren su aplicación. Su aplicación debe ser producto de las pruebas que hayan sido aportadas por las partes. Si no se llegaren a probar si no se llegaren a presentar las pruebas por las partes, estas quedarían en estado de indefensión si no pudieran controvertir lo que es el derecho extranjero que invoca de oficio el juez. Cabe mencionar que determinar cuándo y por qué y cómo deben aplicarse las leyes extranjeras ha sido y es un tema de notable interés para el derecho internacional privado, y el derecho extranjero tiene que ser introducido a través de mecanismos previstos para la prueba dentro del proceso. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar sobre los tratados internacionales. Aquí vamos a mencionar 3. La primera es la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. En su artículo 2 menciona los elementos probatorios y menciona los medios idóneos a los efectos que esta convención requiere. La primera es la prueba documental, y esta consiste en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia. La segunda es la prueba pericial, y esta consiste en dictámenes de abogados o expertos en la materia. Y la tercera es sobre los informes del Estado requeridos sobre el texto, vigencia, sentido y el alcance que éste llegare a tener. Esa convención se suscribió y se ratificó en nuestro país el día 29 de abril del año de 1983. Por lo tanto, este es un derecho vigente en el territorio nacional en los términos del artículo 133 constitucional en relación con el artículo 3 del Código Civil. En cuanto a la segunda convención, que es la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, como también en su artículo 2 menciona que los jueces y autoridades de los estados partes tienen que estar obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera. El derecho internacional privado gira estrechamente alrededor de la norma jurídica extranjera, que entra en conflicto con la propia. Por tal motivo es que varios preceptos de esta convención aluden al derecho extranjero únicamente. Bueno, nos referimos al artículo 2, que, como ya mencioné, se refiere a la prueba de la norma jurídica extranjera al establecer que los jueces y autoridades están obligados a aplicar el derecho extranjero. De este precepto, bueno, obtenemos que la norma jurídica conflictual ha determinado que la norma jurídica la que compete es la extranjera, y esta debe de aplicarse, pero no se aplicará un derecho extranjero deformado, sino la verdadera norma jurídica extranjera. Por eso el precepto esclarece que existe la obligación de aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable. Ahora vamos a continuar con la tercera convención, que es la Convención Europea sobre Información relativa al Derecho Extranjero.
En su artículo 2, fracción primera, menciona que las partes contratantes se tienen que obligar y estos se deberán proporcionar conforme a las disposiciones de la Convención, los datos concernientes a su legislación y el procedimiento en el ámbito civil y mercantil, así como de la organización judicial. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro comparativo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal antes de la reforma de enero de 1988 y después de la reforma. En su artículo 284 menciona que solo los hechos están sujetos a prueba. El derecho lo estará únicamente cuando se funde en usos o costumbres o se apoye en leyes o jurisprudencia extranjeras. También después de la reforma se adicionó lo que es el artículo 284 bis, que menciona que el tribunal debe de aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resulte aplicable. Esto sin perjuicio de las partes pueden alegar la existencia y contenido del derecho invocado. En este artículo se sujetaba a prueba el derecho extranjero y no regía respecto de tal derecho el principio iura quoit curia más que en el derecho nacional. Ahora vamos a... Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro cuadro comparativo acerca del Código Federal de Procedimientos Civiles antes de la reforma de enero de 1888 y después de la reforma. En el artículo 86, solo los hechos están sujetos a prueba. El derecho lo estará únicamente cuando se funde también en leyes extranjeras, en usos, costumbres y jurisprudencia. Y también después de la reforma se adiciona otro, en lo que es el artículo 86 bis, que menciona que el tribunal debe de aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado, cuyo derecho resulte aplicable, esto sin perjuicio de las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero. Este también se sujetaba a prueba del derecho extranjero y no regía respecto de tal derecho el principio iura quoit curia, sino nada más en el nacional. Este principio solo estaba reservado para el derecho en nuestro país. Cabe mencionar que el acierto de esta disposición dice que ningún juez está en aptitud de conocer tantos sistemas jurídicos extranjeros porque nadie los puede conocer así todos, sino que se debe de probar el derecho extranjero y no nada más que el juez investigue de manera individual. Y siguiente, por favor. Como conclusión, México ha tomado un papel muy importante y muy activo. También ha participado en conferencias y congresos internacionales organizadas para buscar soluciones conjuntas para resolver problemas jurídicos que existen en el territorio nacional y que involucran personas y situaciones que deben regularse por el orden jurídico que convenga al desarrollo ordenado de las relaciones internacionales y al respecto de los legítimos derechos de los particulares. Nuestro país ha ratificado 4 convenciones de relevancia en materia de derecho internacional, como es la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Privado y también la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional, como también la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Extranjero. En materia de derecho extranjero, a diferencia del derecho nacional, no debe de funcionar el principio que ya habíamos mencionado antes, lo que es el iura quoit curia, sino que el juez es experto en su propio derecho y solo podría un juzgador ser conocedor del derecho de varios países del mundo.
El juez debe de ser imparcial y su actuación debe de sujetarse al trato de la igualdad a las partes. Bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.